Hola, hola, buenas, queridos oyentes. Saludos, Mónica Mejía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo tranquilo. Esta semana me dio... Te dio con todo. No sé ni cómo decirlo, que se oiga bonito. Me dio con todo, pero estamos vivos, estamos aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su divina gracia y misericordia. Dime de ti, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Yo estoy bien, realmente. ¿Qué tú creías? ¿Que yo iba a la hora? Sí, yo estaba muy chepa atrás. Yo dije, wow. No. Voy a tener el privilegio de... Todo gordi. Señores, aquí estamos con un episodio... yo siempre digo que todos los episodios son muy enriquecedores para ir con Cidis Rayado, pero es que de verdad lo creo porque Camila y yo intencionalmente elegimos los temas. No es de que ni porque estén de moda, ni... Entonces, cada tema tiene como o alguna historia personal detrás. O en este caso, Camila, yo quiero leer rápidamente. Una persona nos escribe y nos dice: hola, un tema que quiero proponer es qué hacer cuando no se cumplen tus expectativas. Trabajaste para algo, pero no se dio. Para que usted vea que lo leemos realmente. Lo leemos y agradecemos. Y hacemos caso, porque nosotros ya hemos tenido episodio de eso. Exacto. Entonces, este episodio surge de una persona que nos escribe al DM y dijimos, espérate, aquí hay una personita que nos puede, que puede ser mejor inclusive que tú y que yo hablando de esto, recurrente, que ha estado con nosotros anteriormente y es la licenciada psicóloga Perla Navarro, mi colega, graduada junto conmigo. Y ahora compartimos el camino de la maternidad, que duramos media hora antes de grabar hablando de eso. Perla, bienvenida a tu casa ya. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, ahora en otra etapa de mi vida. Ay, sí. ¿Verdad? Creo que fue hace como 2 años que grabamos contigo. Wow. Casi. Pero está ahí, señores. YouTube lo tiene ahí, fresquecito. Del perfeccionismo hablamos. Sobre el perfeccionismo, sí. que Perla maneja mucho ese tema y de verdad que fue muy bueno ese episodio. Excelente. Inclusive muchísima gente nos escribió después. Creo que a tu consulta llegaron oyentes, así que ustedes ven que tenemos unos oyentes 1A. Señores, antes de aprovechar la presencia de Perla, queremos pedirles, por favor, que se suscriban, que comenten, que den like, que compartan. Este tema yo creo que va a ser muy compartible. Claro, si esa palabra existe. Esto es un mal común. Exacto. Y tenemos Patreon. Vamos a ver cómo... agregamos como una dinámica, un sazón a nuestra gente de Patreon, que se queden hasta el final. Suscríbanse también en esa comunidad exclusiva. Perla, tú sabes que, si bien es cierto que fue un oyente que nos escribe al DM, desde que esta persona escribe, wow, yo dije, primero me vi a mí, pero también vi como muchas conversaciones en consulta de, Mónica, que si yo hice el debido proceso, que puede pasar hasta con pareja. O sea, tú haces tu proceso terapéutico, tú identificas señales de sanidad en pareja, en trabajo. Y cuando llega el cumplimiento, vamos a decir, pues no era lo que yo esperaba. ¿Cómo tú visualizas este tema? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Yo creo que en parte hay un elemento de misterio, de no vamos a saber nunca con toda certeza por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Nosotros pudiéramos tratar de unir todas las piezas desde nuestra lógica para decir, ok, si yo hice mi parte, hice mi diligencia, me preparé con todo lo que se supone que requería yo obtener ese resultado y como quiera no se dio, eso nos sugiere que hay otros elementos que se salen de nuestro control. Y a veces con el tiempo podemos descubrir qué pasó del otro lado también, para que no llegáramos a donde nos habíamos propuesto. Y otras veces nos vamos a quedar con la pregunta. Hay esta idea como de que nosotros podemos controlar todas las variables para obtener exactamente el resultado que nosotros estamos buscando. Es una fantasía. Y yo creo que tú trabajas mucho con el perfeccionismo. Perdón por desviarme puntualmente del tema. Pero me parece que la persona con tendencia al perfeccionismo tienen como esta creencia de que podemos controlar muchísimas más cosas de las que realmente podemos controlar. Casi como todopoderosos somos, un complejo como de Dios. Y creo que está muy relacionado este tema con el perfeccionismo, porque tenemos altas expectativas, hacemos la cosa probablemente muy bien y quizás no salgan como nosotros queremos. O sea, yo creo que para comenzar este episodio, lo que toca decir está perfecto, de
tenemos que hacer las paces con que hay muchas cosas que no podemos controlar. Probablemente la mayoría de las cosas en el mundo no lo podemos controlar. Ahora, en tu experiencia con pacientes, trabajando con este tipo de temas, ¿qué tipo de expectativas suelen romper más emocionalmente a la persona? Las que les importan. Cuando lo que sea que la persona se está proponiendo toca una fibra, vamos a decir, central de sus mayores deseos, de su propósito. Ilusión. Exacto, cosas que mueven una ilusión, independientemente del contexto. Cuando esas cosas no se dan, esas son las que más duelen. Y eso puede suceder en el ámbito profesional, puede suceder en el ámbito amoroso, en lo familiar, en lo social. Pero lo que yo observo y lo que he vivido también yo es que independientemente de en cuál área, lo que duele es lo que importa, lo que tiene un peso emocional. Y cuando nos sentamos a analizar por qué esas cosas importan, entonces descubrimos que en la mayoría hay un elemento de, había algo de eso que me iba a hacer sentir querida, vista, valorada, importante. Y eso, vamos a decir como que ese deseo es el deseo central que se reviste de un logro profesional, un ascenso, una pareja buena, un matrimonio feliz, una carrera profesional exitosa, un grupo de amigos unidos. Lo que hay en el centro de todo eso es yo sentirme querida, importante. Suficiente. Claro. Es interesante, yo pienso en este tema de las expectativas y me genera cierto nivel de tensión. Tensión no que me tensa, sino como el concepto de las expectativas. Porque es un proceso realmente muy humano. Nuestro cerebro está diseñado como para crear expectativas y, de hecho, la dopamina se activa ante la expectativa. La dopamina es un neurotransmisor nuestro que se activa no solo cuando tenemos placer, sino ante la anticipación de ese placer. Entonces, genera placer la anticipación, genera placer la expectativa, genera motivación la expectativa y nos mueve. Ahora, lo que viene después de la expectativa muchas veces es la desilusión. Y cómo aprender a lidiar con esa desilusión es parte del proceso, porque yo he oído personas, y bueno, yo soy culpable de eso también, de yo no me voy a hacer expectativa porque yo espero demasiado y siempre salgo desilusionada. No voy a esperar nada de nadie. No voy a esperar nada de nadie. Sí. Y yo entro como en este proceso de yo no voy a esperar nada de nadie y me voy al otro extremo. Y yo al final entro en esta conversación conmigo y con otras personas también que me dicen eso mismo. Y yo, es que al final la vida es esa tensión entre la expectativa y la desilusión, y la expectativa y también el placer de esa expectativa. Entonces, dada esa intro, quería preguntarte, ¿cómo podemos lidiar con esa tensión? ¿Cómo nosotros podemos estar como disfrutar las expectativas que tenemos, pero también aprender a lidiar con la desilusión que pueden generarnos? Sin caer como en este mecanismo de defensa de no voy a esperar nada de nadie. No voy a esperar nada de nadie. Como total, porque eso tampoco la vida tiene brillo así. Cada vez que yo escucho una versión de eso, de no voy a esperar nada, hay muchas, incluso como que la gente construye frases que suenan como muy aparentemente sabias. No esperes nada y nunca vas a estar desilusionado. Con todo el respeto, a mí me da un poquito de risa interna porque... Imposible. Exacto. Yo me pregunto, si tú no esperas nada de nadie, de nada de lo que haces, si no esperas nada de la vida, ¿qué te mueve? O sea, ¿a qué tú te levantas todos los días? ¿Para qué tú estás haciendo todo esto si tú no esperas nada? Y es el irse a esa conclusión extremista de, pues, como esperar demasiado duele tanto cuando llega la desilusión, me voy a ir a no esperar nada para mantenerme a salvo, es igual la fantasía del control. La fantasía medio infantil, infantil no de forma despectiva, porque todos pasamos por ese proceso de maduración emocional. Como esta fantasía de
yo puedo protegerme por completo del dolor de la desilusión si yo controlo lo suficiente mis expectativas. Y caemos en la trampa, que los perfeccionistas caen muy fácilmente en eso, de tratando de evitar una decepción a futuro, el dolor de esa desilusión, entonces vivimos vidas decepcionantes. Vivimos desilusionados hoy. O sea, porque, como bien decías, y me encanta como tu perspectiva de ver qué pasa en el cuerpo cuando estamos atravesando ese proceso. Entonces, ¿cómo es tu día a día? Para una persona que no espera nada. Exacto. O sea, Claro. ¿qué tú sientes en tu día a día? Probablemente te sientes apagado, sientes una neutralidad que termina entonces generando un malestar muy significativo. Te pregunto, ¿ves en consulta o existe una fantasía de garantía? Ay, sí. Donde, porque yo me esfuerzo y hago el debido proceso, eso es un término muy usado a nivel legal, el debido proceso, o sea, yo hice todo. La vida tiene que asegurarme el resultado. Es la misma fantasía operando de maneras diferentes, o como son diferentes caras de la misma fantasía. Y justamente yo hablaba en consulta hace poco de cómo gran parte de nuestros sistemas nos venden esta ilusión, esta fantasía. Sí. Por ejemplo, el sistema académico al inicio. Está todo muy bien definido de qué tú tienes que hacer para garantizar supuestamente un resultado excelente. Si tú quieres sacar 100, por ponerlo como en términos llanos, tú tienes que hacer todas tus tareas, tienes que tener todas las respuestas correctas en el examen, tienes que portarte bien todo el tiempo y tú vas a ser estudiante de A. Esa es la idea que se le va inculcando a los niños y las niñas de cómo se consigue ese resultado que obtienen solamente un grupo de los niños y niñas. Y quienes, además de, vamos a decir, cumplir con lo que se supone que tienen que hacer, se portan bien, hacen su tarea, son aplicados, tienen el talento, ganan. Eso le pasa, esa es la historia de un grupo de los perfeccionistas que en el ámbito académico le va muy bien. Como yo hice todo lo que yo tenía que hacer, tengo el talento y yo siempre obtengo el buen resultado. Y se pasan por lo menos 12 años de su vida y después la universidad muchas veces continúa ese mismo trayecto siendo reforzados en esa forma de operar. Si yo hago todo lo que tengo que hacer, yo voy a tener el buen resultado. Cuando esa fórmula no funciona en la vida, y necesariamente. Cuando salimos de ese sistema que es tan supuestamente predecible, estructurado, la vida nos da muy duro, porque tú puedes hacerlo todo muy bien y luego ves a otro que tú entiendes que tiene menos talento, que es menos aplicado, que es menos serio, menos responsable, menos todo, bateando en la Grandes Ligas y tú te has quedado. Y eso duele muchísimo. O se ven estancados y perdidos y no sabiendo cómo tolerar el nivel de incertidumbre que se maneja en la vida real, fuera del sistema académico. Es así. Y el sistema académico, claramente, eso que tú dices, es un reforzador. O sea, la cultura es un reforzador para no saber lidiar con expectativas rotas. Creo que las redes sociales son otro tema importante ahí a tratar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar realmente, el tema de las redes sociales es una retroalimentación constante de la vida del otro, de la tuya y de la vida del otro, que no siempre es la vida real, o sea, la puntica del iceberg lo que sale en las redes sociales. Y esto ocurre de manera inconsciente. Uno comienza a crearse expectativas propias de la vida basadas en la retroalimentación que está recibiendo de las redes sociales. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo a veces nosotros podemos interpretar nuestra vida a esa luz? Porque a veces nos sentimos que nos estamos quedando atrás, sentimos que estamos tarde, sentimos que la vida nos está pasando por encima, entonces perdemos el propósito. ¿Cómo nosotros podemos manejar ese tema de creación de expectativas basado en lo que vemos ahí? Wow.
ciertamente, la exposición constante a tener como 100,000 espejos al mismo tiempo en donde verte, Claro. es abrumador. Y genera entonces esa pérdida de dirección, de sentido, de brújula interna para entonces saber hacia dónde me muevo, porque tú tienes tantos espejos, tantos estímulos con realidades diferentes que te presentan solamente el resultado final, que muchas veces es construido también, o sea, no muestra toda la realidad, y vas perdiendo entonces la conexión con ese motor interno, con tus propios valores, con tu identidad, con lo que sí hace sentido para ti, para mantenerte suficientemente enfocado en tu camino y lograr las cosas que sí son para ti. Entonces, yo no sé cómo nosotros lo vamos a hacer, cómo es que vamos a lograr construir una relación sana con las redes sociales, porque vamos a seguir teniendo redes sociales y vamos a seguir usando las redes sociales. Como es automático. Sí, y yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que hay que seguir haciéndonos la pregunta, porque definitivamente tienen un impacto muy fuerte en cómo estamos construyendo camino, en cómo nos relacionamos, y no estamos sabiendo cómo mantener unos límites internos suficientemente fuertes y sólidos para que eso que yo veo no, como que no condicione de manera perjudicial cómo yo vivo mi vida y cómo me veo a mí mismo. Entonces aquí nosotros hemos hablado mucho, y creo que ha sido como nuestro eje transversal siempre, del propósito de cada persona. O sea, es que tu propósito no va a ser igual que el mío, por lo tanto tu camino no va a ser igual que el mío. Entonces tocar base, y les invito a oír otros episodios que hablamos de propósito. Yo creo que fue uno de los primeros que hablamos específicamente de propósito. Inclusive creo que nuestra primera charla junta fue hablando de propósito, no sé si te acuerdas. Sí. Tocar base con lo que yo realmente soy y desde ahí trazar, o sea, cuáles son mis valores reales, y desde ahí trazar las expectativas, las metas que tengo en la vida, puede transformar mucho eso, pero es un trabajo muy profundo. Sí, y para hacerlo, ahora que ibas hablando, como que me pasó para uno poder hacer eso, necesita silencio suficiente para poder escuchar eso a lo interno. Y que las redes son mucho ruido. Y no tenemos silencio. Entonces, una persona que de verdad quiere aprender a vivir diferente, más alineado, que quiere aprender a tolerar ese proceso de crecimiento, tiene que ser muy intencional en generar esos espacios de silencio donde no está ese ruido de las redes sociales, de el mensaje de otra gente en cualquier formato, pero el mensaje de otra gente, de sus experiencias, de su forma de ver el mundo. Y a eso me refiero con todo el tiempo estamos escuchando un podcast. Todo el tiempo estamos leyendo a alguien más que hizo una publicación o revisando el correo, porque estamos en una lista de correo de 100 personas diferentes que todo el mundo tiene un punto de vista. Sobre información. Demasiado ruido. Entonces, claro, todo eso puede ser muy valioso, porque lo que tú hablas en un podcast me puede inspirar, me puede abrir nuevas preguntas, pero si no se combina ese recibir información con suficiente silencio para yo procesarlo y trabajar en ser una persona que puede recibir toda esa información, entonces es ruido y ya, no tiene ningún efecto positivo. Y comenzamos, todo eso sustituye una voz interior. Exactamente. Yo creo que eso es lo que me viene a la mente cuando tú hablabas de la pausa, del silencio. ¿Cuál es mi voz interior dentro de esto? Quizás es un tema como muy profundo, que son un tema que a mí me encantan. Pero si tú tuviese que... te lo pregunto, porque justo esta semana recibí varios comentarios que me acordaron a este tema. Por ejemplo, una amiga hace un evento y lo hizo en su mente perfecto. O sea, contrató una organizadora, todo. Duró un mes organizándolo. Y el mismo día le cancelan como 15 personas. Wow. Y su expresión fue: yo no cuento con nadie en la vida.
yo no sé para qué yo me pongo a hacer esto. Forman creencias las desilusiones. Exacto. Eso, y yo lo sentí en el corazón. Yo dije, Mónica, tú no eres psicóloga, tú eres amiga en este momento, pero lo sentí en el corazón. Y wow, qué creencia más profunda de... estaba contando con algo y esa expectativa no se cumplió, de yo no cuento con nadie en esta vida. Entonces, de una vez que tú dijiste lo de que ahí hay algo probablemente que se conecta a la identidad de la persona. Pero ¿cómo nosotros, y esta es una pregunta compleja, podemos trabajar el diferenciar las expectativas no cumplidas con mi identidad personal? Yo he fracasado, yo no cuento con nadie, yo no sé qué mal tengo en el amor que no me eligen. Eso también lo digo mucho en consulta. Mónica, tengo meses, tengo años en proceso terapéutico, he trabajado la codependencia, pero vuelvo y conozco personas, no necesariamente caigo en relaciones, ¿verdad? Porque ya conozco los límites, sino conozco personas que están jugando conmigo, siempre como, hasta uno como terapeuta dice, concho, qué mala suerte a veces, tú sabes. ¿Cómo lidiamos con esto? No sé si me doy a entender la pregunta, porque es complejo el tema. Esos silencios de perla profunda. Me gusta que ella se toma un tiempo como para procesar la complejidad de lo que le estamos preguntando, porque esto es un tema muy abstracto realmente. Sí. Lo primero es que esa separación entre el resultado y quién yo soy, cuando no ha sido forjada en nuestro desarrollo, se trabaja a través de un proceso de sanación. Uh-huh. Y ese proceso de sanación es profundamente emocional. No sucede por un trabajo exclusivamente de la parte cognitiva, de refutar con argumentos lógicos esa creencia que evidentemente es distorsionada. O sea, a una persona que llega a esa conclusión sobre sí misma, no le va a bastar que saquemos una lista de evidencias de que eso no es así. Eso contribuye a ser tal vez suficiente contexto para plantearle que tal vez hay otra posibilidad. Pero de raíz. Pero no transforma el sentimiento. Entonces, es un trabajo que requiere que creemos la suficiente seguridad para vivir el malestar que esa conclusión genera, sea en la forma de tristeza o en la forma de miedo o en la forma de rabia para algunas personas. Aprender a quedarnos con el sentimiento para conocerlo lo suficiente. Tener la paciencia de como ver todos los matices de eso también. Y si tenemos la posibilidad, porque no siempre llegamos como a esa respuesta, revisitar de dónde viene eso. ¿Cómo esta persona, que en un momento fue una adolescente y anteriormente fue una niña, llegó a esa conclusión una primera vez y la fue reforzando una y otra y otra, hasta finalmente llegar a ese evento? Y cuando lo dice, no es que le surgió en ese momento, es un refuerzo de todas las otras veces. Está conectado con muchas otras cosas. Eso apareció y tal vez ella no lo verbalizó, pero se estaba construyendo esa supuesta verdad sobre sí misma. Son procesos profundos que no podemos hacer solos porque nuestra psique va a buscar de manera instintiva formas de protegerse de una verdad tan dolorosa o de hacer el proceso doloroso de cuestionar esa verdad también. Entonces, por eso los espacios terapéuticos son tan valiosos, porque lo que buscan es esa transformación. Lo que sucede antes de cuestionar el pensamiento, actuar de una manera distinta que nos refuerce esa creencia, es la puerta de entrada al verdadero proceso. Esa es mi perspectiva. Eso es tan clave lo que tú acabas de decir, porque realmente todo evento o toda desilusión, yo creo que nos da, y cómo reaccionamos ante ella,
el contenido que hubo detrás de esa desilusión, la expectativa que fue rota, conecta mucho con nuestra historia interior. Por lo cual, una desilusión para ti puede no ser una desilusión para mí. Sí. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos como una reacción emocional muy particular, a una desilusión muy particular, eso es información. Y tenemos que volver atrás a ver cuál es el patrón que se está repitiendo y por qué me afectó tanto. Cierto. Eso que uno acaba de experimentar. Y resueno con muchas historias mías particulares y pienso, wow, efectivamente, o sea, eso es una desilusión repetida. Probablemente. O sea, es una historia que se vuelve a repetir y que el evento simplemente me lo está volviendo a confirmar y a recordar y a hacerlo consciente, lo que hace que duela más la desilusión. Nos fuimos profundo en proceso terapéutico. Pero bueno, ya es un hecho. Esto es una verdad agridulce, porque es un hecho que todos vamos a ser desilusionados en algún momento. No es un tema de si va a venir la desilusión, es cuándo va a venir y cuántas veces va a venir. Ahora, la importancia es aquí cómo nosotros somos capaces de recuperarnos de la desilusión, porque la desilusión es una emoción y como toda emoción debe de ser y es transitoria. Ahora nosotros podemos perpetuar el estado de la desilusión y ya eso se convierte en un duelo, ¿verdad? Pero la desilusión como una emoción, de una expectativa que yo tenía, de la más sencilla a la más profunda. ¿Cuáles son aspectos que yo puedo utilizar para recuperarme de eso? Okay. Lo primero que puedo decir es desarrollar la capacidad de tolerancia emocional. O sea, aprender a vivir el malestar. A algunas personas eso les resulta menos complejo porque viven emociones relativamente aguantables. Otras personas viven emociones muy intensas de manera natural, independientemente de si fue una desilusión pequeña o grande. Entonces es un reto mayor desarrollar esa tolerancia al malestar. Pero eso es una habilidad clave para poder atravesar procesos a lo largo de la vida y poder continuar sin que los procesos nos mantengan estancados y sin que los procesos nos enfermen. Y eso se construye. Exacto, es algo que uno aprende a hacerlo. También ese trabajo de identidad, de construir una identidad sólida, segura, de sentirme suficiente, de aprender cuál es mi valor, de entender, y no solo entender, porque mucha gente lo entiende, es saber que yo tengo valor, independientemente de que haya cosas que no me salgan como yo esperaba o de que a veces no tenga el mejor desempeño, no haya hecho mi mejor esfuerzo o lo que sea. Esa seguridad ayuda a que uno viva la desilusión como lo que es, el malestar de algo no se me dio como yo lo quería, era algo que me gustaba, era algo que me ilusionaba, y por supuesto que se va a sentir triste. Claro. Que un duelo puede ser. Exacto, que me va a doler que no se diera. Pero una cosa es que me duela, que yo procese esa emoción, la viva, la comparta con la gente importante para mí, y luego me haga la pregunta, ok, ¿cómo sigo? A yo hacer casa en la desilusión. Y que esa meta que no se dio vaya a una listica que yo llevo mental de todas las formas en las que la vida me desilusiona, todas las formas en las que la vida es injusta conmigo, toda esa evidencia de que la vida está en contra de mí y siempre va a estar en contra de mí. Y vamos como construyendo una casa que los muros están hechos de eso, de míralo ahí, es verdad que yo no cuento con nadie. Míralo ahí, es verdad que yo no sirvo para esto. Míralo ahí, es verdad que yo no soy interesante para nadie. Sesgo de confirmación. Exacto, sesgo de confirmación. Y eso requiere esa capacidad de tolerar las emociones, esa identidad sólida y también como el entrenamiento
para aprender a discernir las verdades. Exacto. Y poder mirar las cosas que suceden desde una perspectiva no solamente objetiva, que a la gente le gusta utilizar mucho esa palabra, sino amplia, suficientemente amplia, que abarca, es verdad que esto duele, es verdad que yo quería esto, es verdad que esto toca una fibra de mí, la fibra de mí que quiere ser amada tan profundamente. Y es verdad que las razones por las que esto sucedió de esta manera, no todas están vinculadas a que hay algo malo de mí. Es que coincidió que el clima estaba complicado y hubo mucha gente que no pudo venir. Es que estaban buscando un perfil y a mí, aunque cumplo con muchas cosas, hay algunos elementos que yo no cumplía, por ejemplo. O simplemente por alguna razón que no sé, de la otra parte no hubo como el suficiente convencimiento para elegirme a mí. Como ese discernimiento de poder ver las cosas desde una perspectiva suficientemente amplia. Y desde ahí, imagínate que encontremos en ese análisis de la perspectiva amplia de, cónchale, hubo algo que yo no hice. O sea, objetivamente hablando, ¿verdad? Hubo algo que sí literalmente me faltó. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se afronta ya esa verdad? Ahí entra la parte de la identidad suficientemente sólida y segura y cómo yo me vinculo conmigo. Depende de eso. Exacto. Entonces, esa evaluación que yo hago de la situación, por supuesto que va a incluir el elemento de qué hice yo. ¿Cómo fue que yo manejé esto? Pero no es lo mismo yo acercarme a esa evaluación desde la creencia de yo debo siempre hacer las cosas a la perfección, yo siempre debo dar mi 101%, yo no puedo permitirme cometer un error porque eso me convierte en mediocre, en incompetente, en irresponsable y todos los adjetivos que yo escucho en consulta todo el tiempo y que he escuchado en mi propia cabeza. A yo acercarme con la curiosidad de déjame yo conocerme un chin más. Y darme cuenta, pero por supuesto que esto no iba a funcionar si yo hice todo este proceso desde esta mentalidad. Si yo hice todo este proceso sin tomar en cuenta X o Y factor. Si yo en realidad me acomodé y no hice todo lo que tenía que hacer, me veo. Wow, diantre, ¿por qué lo hice así? Duele un chin también uno verse de esa manera. Pero si uno se acerca desde la curiosidad de conocerse, entonces dice, ok, la próxima vez Exacto. tengo que hacer esto. Y yo pienso que la sanación nos permite llegar a ese lugar con nosotros mismos. Yo lo he visto suceder con muchas personas a las que he tenido el honor de acompañar. Puedo decir, gracias a Dios, que me veo llegando cada vez más ahí también. Porque pienso que uno no llega 100% a ningún lado. Pero uno siempre está como en camino de reconstruirse. Claro. pero lo suficiente. Exacto. Y creo que la meta es esa, como suficientemente Exacto. satisfecho. Excelente. Me encanta. Te tengo muchas preguntas. Unas personales, si quieres compartirlas, si eso te ha tocado a ti de cerca. Pero yo creo que nos podemos ir para el Patreon. Porque es que esto es una información privilegiada. Sí, y yo tengo un cuento muy personal, que en verdad no lo haría en vivo, pero de Pero verdad, para el Patreon tema sí. sí, para el Patreon sí. Estas expectativas me tocan muy de cerca y recuerdo una gran expectativa que marcó mi año, que definitivamente entré como en un proceso y todo lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido. O sea que, señores, gracias por haber llegado hasta aquí. Si usted quiere seguir, pues suscríbase al Patreon. Averigua ahí cómo tenemos nuestro video instructivo en las redes de cómo hacerlo. Pero igual a las personas que nos siguen por placer y porque les gusta estar aquí, les agradecemos. Les agradecemos. Se pueden dar like, se pueden suscribirse. Y, Mónica. Perla, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, @PerlaNavarroVázquez, o mi página web, perlanavarro.com.
A sus órdenes para acompañamiento 1 a 1, también experiencias grupales que creo, Excelente. para temas como este que estamos hablando Excelente. hoy. Tema como ese, y tu fuerte, o sea, que te he visto mucho en eso, es la persona que lidian con el perfeccionismo. Yo creo que una vez tú hablaste de eso y te he visto subiendo mucho contenido de esto que yo digo, wow, impresionante. Es un trabajo muy sofisticado que estás haciendo con esta población. Entonces, nada, ella dio sus contactos, nos vemos la semana que viene y la gente de Patreon, quédense que Camila ahora va a contar algo.